Listo. Vamos entonces a colocar esto aquí. Bueno, listo, señores. Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Les agradezco me comprueben si están viendo la presentación. Sí, señor. Bueno, listo, gracias. Sí, señor. Listo, siendo las 8:05 de la noche, vamos a iniciar. Entonces vamos a hablar nosotros. Vamos a hacer un pequeño viaje por el mundo de la normatividad que compete a esto de la seguridad vial. ¿Por qué un pequeño viaje? Porque tú sabes que el Código Nacional de Tránsito es muy extenso y si nos ponemos a hablar artículo por artículo, necesitaríamos muchas clases para hacer ese análisis de artículo por artículo. Lo importante es ver aquellos artículos que son complementos de la seguridad vial, ¿sí? Por ejemplo, si yo les digo ahorita, vamos a hablar de pedir licencia de conducción, ¿sí? Es un trámite, sí, es un trámite que tenemos que saberlo porque la persona tiene que saber el trámite para cómo saber cómo sacar la licencia de conducción, seguro obligatorio, técnico-mecánica, atender un accidente de tránsito. Pero nosotros tenemos que ver lo importante de la prevención de la accidentalidad. Entonces, la normatividad de tránsito, ¿sí? Aquí como para resumir, en cuanto a seguridad vial, nos habla de la ley 769 del año 2002, la resolución 1885, que es el manual de señalización vial del año 2005, la ley 1503, que es una ley que en el año 2011 nos dio unas bases muy importantes para formar hábitos, ¿cierto?, a todos los actores viales y crear conductas seguras en la vida. Algo que le estamos debiendo todavía a esa ley porque no creamos hábitos ni costumbres en 10 años. ¿Sí? O sea, que le estamos debiendo mucho a esa ley. Le quedamos debiendo. Fue más de papel que de otra cosa. Y la ley 1801 del año 2016, que es nuestro código de convivencia y seguridad, el famoso código de policía. ¿Por qué lo traigo o por qué se habla en esto de competencias de seguridad vial? Porque se busca que exista, primero que todo, una integración entre todos los actores viales, ¿cierto? Se busca que exista una integración entre todos los actores viales, así como también se busca una tolerancia entre todos los actores viales. Entonces se busca que todo el mundo sea tolerante en cuanto al Código Nacional de Tránsito, de convivencia. Entonces, todo es importante, pero en materia de seguridad vial, las tres primeras: Código Nacional de Tránsito, Manual de Señalización Vial y la Ley 1503. La Ley 1503 que nos dio inicio a lo que algunos o muchos conocemos como Plan Estratégico de Seguridad Vial. A muchos conocemos como Plan Estratégico de Seguridad Vial. Entonces, durante 10 años teníamos que hacer una clase de actividades, capacitaciones, como dice uno, meterse en el cuento de la seguridad vial. Pero fueron 10 años que al año 2021 perdimos las metas que nos habíamos propuesto con toda la reglamentación que nació de la ley 1503. Son metas que perdimos, son metas que se perdieron porque no se cumplieron, ya sea por falta de compromiso de la autoridad, por falta de compromiso de nosotros como personas, como actores viales, mejor dicho, un sinnúmero de esencias, un sinnúmero de ingredientes que conllevó a que no se cumplieran las metas propuestas inicialmente. Y por eso ya se habla de un nuevo diseño de la seguridad vial, ya se habla
de una nueva metodología de plan estratégico de seguridad vial, ya se habla de un nuevo plan nacional de seguridad vial, que busca, entre todas, minimizar las víctimas en accidentes de tránsito. Y entonces se pregunta uno, bueno, ¿dónde se aplica el Código Nacional de Tránsito? Porque todavía pensamos que en algunas ciudades sí y en otras ciudades no. No, el Código Nacional de Tránsito es nacional. Se aplica en todo el territorio colombiano y tiene unos principios rectores muy importantes, que son seguridad de los usuarios, calidad, oportunidad, cubrimiento, libertad, plena identificación, libre circulación, educación y descentralización. O sea que el mismo código desde el año 2002 nos viene hablando de educación, nos viene hablando de libertad de acceso, pero con restricciones, porque nosotros necesitamos restricciones siempre. Nosotros no podemos quedar libres en su totalidad, porque miren el caso de, no es malo, ¿no? El caso de las motocicletas. No existió una regulación, ¿cierto? Y ahorita es tan grande el problema de motocicletas en Colombia, que ahorita es que apenas vamos a empezar a regular, o se va a empezar a regular el crecimiento de esos vehículos. No son malos, no son malos porque es un vehículo que lo permite a uno movilizarlo económicamente, ¿cierto? Que consume menos combustible que un vehículo, pero se está utilizando para una labor muy independiente para la que fue construido. Una labor muy independiente para la que la fue construido, que es para movilizarlo, y se está utilizando como ¿qué? Como una vehículo de servicio público. Entonces, ahora que las autoridades quieren regular eso, tienen que empezar entonces a buscarle, como dice uno, ocupación a aquellas personas que tienen ese vehículo para ingresos de su casa, de su familia. Entonces, hay que solucionarles también el problema. No es tanto quitárselo por quitárselo, sino solucionarles el problema, crear mesas de ayuda, mesas de concertación que permitan que esas personas dejen ese vehículo, sí, pero igualmente tengan donde trabajar también. Entonces, miren que el código desde el año 2002 nos está hablando de educación y la ley del 2011 lo complementa, y ninguno, todavía vemos colegios que no aplican todavía la ley como debe ser, porque no hay ninguna ganancia, no hay ningún ingreso, y siempre vamos a tener el inconveniente ahí en cuanto a la educación en normatividad de tránsito en los colegios. La ley 769 nos habla de autoridades y organismos de tránsito. Identifiquemos las autoridades. La máxima autoridad rectora en cuanto a normas de tránsito es el Ministerio de Transporte. Le siguen los gobernadores, los alcaldes, los organismos de tránsito, ya sean distritales, municipales, lo que nosotros conocemos como tránsito departamental, tránsito municipal, Secretaría de Movilidad. Después llega la Policía Nacional en sus cuerpos de policía urbano y rural, o como se le conoce, policía de carretera. Los inspectores de policía, los inspectores de tránsito, los corregidores o quien hagan sus veces, la superintendencia de transporte, el ejército, perdón, solo en aquellos casos de regulación. Cuando aquí la norma me habla de artículo, parágrafo 5, me habla de regulación, y por último quedan los agentes de tránsito y transporte. Entonces, la máximo rector en Colombia es el Ministerio de Transporte. Él es el que se encarga de regular todo lo que compete a normatividad de tránsito. Las leyes las hacen en el Congreso, el ministerio las regula. Seguido de los alcaldes, por eso los alcaldes decretan pico y placa, días sin moto, días sin carro,
porque tienen sus facultades de tránsito también. Entonces son cosas que nos llevan ¿cómo es? A entender esas autoridades de tránsito que nosotros tenemos que conocer también, porque tenemos que saber a quién vamos a dirigir. ¿Sí? Porque si yo no conozco quién es la autoridad de tránsito en mi municipio, ¿sí? Y si no hay autoridad de tránsito, tengo que ir a quién, al inspector. Y el inspector me dirá que, hermano, no es conmigo, váyase donde el corregidor, o váyase donde el policía, o váyase allá donde el alcalde. Pero si yo desconozco, no voy a saber a qué autoridad le voy a remitir algún informe si soy veedor, o no necesariamente tengo que ser nombrado veedor, porque cualquiera de nosotros podemos ser veedor. Si yo quiero buscarle una solución a un problema, ¿cierto? Voy, me argumento de ese problema y hago el respectivo informe y voy y lo presento a la autoridad correspondiente, ¿sí? Para que sea ella la que tome cartas en el asunto. Y si quiero, como dice uno por ahí, amarrar más las cosas, entonces le hago una copia a quién, ya sea a la Procuraduría o al Defensor del Pueblo, para que le haga seguimiento a esa solicitud que yo realicé. Por ejemplo, le decía yo lo del caso del video. Si yo veo que frente a mi casa, porque la arreglaron, la pavimentaron muy bonita, entonces se incrementó el flujo vehicular, ¿sí? O sea, ya el flujo vehicular se incrementó por ese lado. Entonces, ¿qué hago yo? Tomo unas acciones preventivas, porque ya se incrementó el flujo por el lado donde yo estoy viviendo. Voy a tomar unas acciones preventivas. ¿Qué voy a hacer? Voy a grabar el sitio, voy a decir que ante el incremento de vehículos se ha incrementado igualmente el riesgo para todas las personas que vivimos en esa calle. No vamos a restringir el paso, no, pero sí tenemos que regular el paso por esa vía. Entonces me argumento, hago mi video, hago mi documento en Word y voy y le presento a la autoridad de tránsito. Si no quiero andar por el organismo de tránsito, que porque son corruptos, lo llevo a la alcaldía directamente. Mire, doctor, aquí pasa esto. Y le doy copia a quién, al defensor del pueblo y a la procuraduría para que ellos le hagan seguimiento. Me imagino que el alcalde lo va a ver, lo pasa al organismo de tránsito, el organismo de tránsito viene y hace un estudio y determina que hay que colocar resaltos. Listo, solucionado el problema. ¿Sí? Solucionado el problema. Si frente a mi casa o toda la vida en mi cuadra hay un colegio y yo veo que la señalización está deficiente, porque ya no se ve, ya al sol y el agua se ha deteriorado, hago lo mismo. Me lleno de argumentos, tomo fotografías, firmo y voy y presento eso ante una autoridad. Y no tengo que ser veedor, ¿cierto? No tengo que ser veedor. Soy un veedor, sí, pero no tengo que estar nombrado como veedor ni nada de eso. Lo que estoy buscando una solución a una problemática que se me está presentando en mi sector. Por eso es importante nosotros conocer a qué autoridad le vamos a dirigir el documento. Porque de aquí a que yo se lo lleve al organismo de tránsito, y el organismo de tránsito resulta y pasa que es público o privado, entonces me dice que no, que ellos no solucionan nada, mejor se lo llevo al alcalde directamente. Doctor, mire, aquí está el documento este. ¿Qué va a pasar? No sé. Yo le dejo aquí mi informe, mi documento, y espero una pronta solución a esa problemática que se me está presentando. No me pasa nada. El artículo 7 dice que las autoridades de tránsito, aquí también, estas personas, y era lo que hablábamos ahorita, velarán por la seguridad de las personas, lo que estamos hablando ahorita. Si yo informo, ellos tienen que velar por mi seguridad. ¿Cierto? Las cosas públicas, las vías públicas abiertas al público, ¿cierto? La función será de carácter regulatorio y sancionatorio. Regulatorio, instalando normas de señales de tránsito, ¿cierto? Para eso se regula. Y sancionatorio, cuando ya tenemos que hacer o tienen que aplicar una sanción respectiva, una orden de comparendo. Y por eso hablábamos en el artículo, en el foro,
el artículo 127, ¿cierto? Y les decía yo la vez pasada, hablábamos la vez pasada que les preguntaba a ustedes que lo importante de conocer la norma, ¿sí? Lo importante de nosotros conocer la normatividad de tránsito. Esta mañana daba una capacitación con respecto al artículo 143, 144A. Ustedes saben que esa norma es la que aplica para los accidentes donde solo hay daños a vehículos, a cosas, ¿cierto? Entonces le dicen a uno que tiene que tomar fotografías, pero ¿qué pasa? Que la gente está aprendiendo ahorita a tomar fotografías, pero no saben argumentar lo que ocurrió en el accidente de tránsito. Me explico. Entonces, les dice uno, hermano, ¿esta señal cuál es? No, profe, no sé. Si usted encuentra una línea doble continua, color amarillo, ¿qué significa? Profe, tal cosa. Bueno, ahora coloque la sencilla. No, profe, no la sé. Pero entonces, ¿cómo va a saber usted si es doble y por qué no va a saber cuando es sencilla? Es la misma situación. Lo que pasa es que los que son instructores saben que la doble significa prohibido adelantar, la sencilla lo mismo, pero me está diciendo la sencilla de que la vía es más angosta, ¿cierto? Entonces, ¿de qué me sirve a mí tener argumentos para tomar fotografías, llenarme de requisitos para solicitar que me paguen un seguro, pero cuando me llaman a argumentar, no sé por qué desconozco las normas de tránsito? Y por eso les decía yo, a muchos les he escrito en los foros que no es aceptable de que un conductor diga que no conocía los lugares prohibidos para estacionar. Se supone que él pasó por una escuela de conducción y ahí aprendió eso. Se supone que él es un conductor preparado, como dice la norma, una persona técnica, capacitada técnica y teóricamente. Entonces, ¿por qué me va a salir a mí de que no sabe cumplir la norma? Y hay cosas, que les decía yo la vez pasada, que son de qué? De sentido común. ¿Sí? Hay situaciones que son de sentido común. Entonces, no todas las veces necesito que la autoridad de tránsito me sancione. Regulen sí, ya está regulado por el código, pero me sancionen no. Son cosas de sentido común. ¿Sí? Son cosas de pensar, si yo coloco aquí el ahorro que me voy a hacer en parqueadero, pero aquí coloco los daños que le puedo causar a una persona, entonces, ¿qué pesa más? ¿Cierto? ¿Qué puede pesar más? Ya yo sé que si le puedo causar un daño a una persona, mejor retiro mi vehículo y me voy del sitio. No necesito tener un policía ahí para que cumpla la norma de tránsito. Y algo muy importante, puede existir la tecnología que sea. Puede existir que la tecnología que sea, que capte imágenes satelitales, capten las pruebas ¿cómo se llama? De los alcosensores, capten la prueba de las fotomultas, pero siempre la valoración de la prueba, aquí lo dice, la valoración de la prueba tiene que estar a cargo de la autoridad de tránsito. Ellos pueden contratar toda la tecnología que sea, pero la valoración de la prueba tiene que estar a cargo de una autoridad de tránsito. Y por eso, cuando usted le hacen una orden de comparendo, aquí abajito la firma una autoridad de tránsito, porque se supone que ella valoró el video que le está presentando el sistema. Ella valoró las fotos que se captaron. Entonces, cuando él valora esas pruebas y él identifica ese artículo que está en el Código Nacional de Tránsito, entonces firma. Porque se supone que ya él valoró esas pruebas. Entonces, eso es lo que se refiere al régimen normativo de tránsito, ¿cierto? Y este artículo 55, para mí, es como la esencia del Código Nacional de Tránsito. El Código Nacional de Tránsito, para mí, está resumido en ese artículo. ¿Por qué? Porque es que el artículo 55 nos dice que toda persona que forme parte del tránsito
conductor, pasajero, peatón. Si vamos a conductor, está el ciclista, el motociclista, el conductor del bus, el conductor del taxi, el tractocamión. Pasajero, en cualquier momento podemos ser pasajeros o peatón, ¿cierto? Entonces, de una vez relaciona todos los actores viales, ¿sí? Y me dice, esas personas, esos actores viales, deben comportarse de una forma que no obstaculice, perjudique o ponga en riesgo a los demás. Esa es la esencia del código. Todos los actores viales deben comportarse de una forma que no coloquen su vida en peligro ni la vida de las demás personas. ¿Y cómo lo deben hacer? Conociendo y cumpliendo las normas de tránsito, ¿cierto? Y decían los viejitos o los abuelos de uno, haga caso, mijito, haga caso. Y entonces nos dice la norma, y así como obedecer las indicaciones que le dan las autoridades de tránsito. Entonces, si yo cumplo, yo conozco, ¿cierto?, las normas de tránsito y las cumplo, no coloco en riesgo mi vida ni las demás personas. Entonces, para mí, el artículo 55 es la esencia de cuál es la finalidad del Código Nacional de Tránsito. La finalidad que es evitar accidentes de tránsito. Y para evitar los accidentes de tránsito, lo que tengo que hacer es cumplir el Código Nacional de Tránsito. ¿Y qué más? El artículo 55 para cumplir. ¿Cómo no coloco en riesgo a las personas? No adelantando en curva. ¿Cómo no coloco en riesgo a las personas? No estacionándome sobre un andén. ¿Cómo no me coloco yo en riesgo? Utilizando el casco y cumpliendo las normas de tránsito. O sea que está todo resumido en el artículo 55 de la ley 769. Ya después, el código nos empieza a dar como unas características o unas órdenes a cada uno de los actores viales. Si nos vamos a la norma del 95, por allá como en el 96, nos habla de los ciclistas, después nos habla de los motociclistas. El artículo 57 nos habla de los peatones, ¿cierto? Y nos obligan a los peatones a transitar por las vías, fuera de las vías y por los lugares donde esté autorizado, ¿cierto? Eso es lo que hace el artículo 57, ¿cierto? Nos dice, salga de la vía, ubíquese en una zona segura y cruce la vía por los lugares indicados respetando las normas de tránsito. Pero si nosotros como conductores, ¿cierto?, no hacemos o no cumplimos lo que se conoce como manejo defensivo, que es esa acción de salvar vidas. Y entonces cuando yo veo la persona que no está cruzando por un sitio indicado, lo mejor que puedo hacer yo es respetarle la vida a esa persona, ¿sí? Yo no soy nadie para quitarle o causarle un daño a esa persona. Yo no soy nadie para darle una lección, entre comillas, a esa persona. No, es que no está cruzando por el sitio indicado. No, señor. Lo primero que tiene que usted hacer es respetarle la vida a esa persona. Les decía yo la vez pasada, ya las corrientes en seguridad vial están buscando ese urbanismo táctico, ¿sí? Cuando hablamos de ese urbanismo táctico, es hacer las calles más amigables con todos los actores viales y sacando siempre los vehículos y dejando a los peatones solamente. ¿Sí? Eso es lo que busca el nuevo urbanismo táctico, porque el peatón es el actor más vulnerable dentro de la pirámide de la seguridad vial. Me dice lo que dice ahorita el artículo 58, no puede cruzar por colocarse delante de los vehículos, no puede remolcarse entre vehículos, actuar de manera que no ponga en peligro su vida. O sea, él no puede actuar de una manera que ponga en peligro su vida. Estas son cosas que como conductor debo que yo tener conocimiento. Pero, perdón, como peatón tengo que tener conocimiento.
Pero como conductor, vuelvo y repito, yo no tengo por qué cobrar ese error de esa persona o de ese actor vial, y cualquiera que sea el actor vial. Yo siempre digo a los conductores en las capacitaciones, hermano, mientras que usted esté más fuera del riesgo, mucho mejor. Si yo veo por mi espejo retrovisor que viene una persona adelantando por la derecha, me le abro con todo cuidado y que se vaya. Es lo mejor que puedo hacer porque salgo yo del riesgo. Cuando esa persona pasa y se va, yo descanso porque ya me salí de ese riesgo. El artículo 96, si mal no estoy, me dice que las bicicletas pueden ocupar un carril, ¿sí? Pero entonces los encuentra uno abierto por todo el carril, 5, 4, 6 bicicletas. Hombre, adelántelo lo más lejitos posible con todas las medidas de seguridad y salga de ahí. Es lo mejor que puede hacer uno, ¿sí? Eso es lo mejor que uno puede hacer, porque usted sale del riesgo. Usted se quita ese chicharrón que tiene ahí encima, como llama uno. Por eso hablamos de competencias en seguridad vial, ¿cierto? Crear buenos hábitos, crear buenas costumbres. Pero no, a veces uno ve los conductores de buses despegados detrás de los ciclistas, hablando de los ciclistas. Hombre, hermano, busque la opción más segura y salga de ahí, quítese de ahí. Eso es lo más seguro que hay, eso es lo más seguro que puede hacer uno como conductor. Profe, lo que pasa es que la gente no utiliza puentes peatonales. Hombre, si usted identifica de que la gente no utiliza puentes peatonales, baje la velocidad. No se quede ahí peleando con ellos, ni echándoles el carro encima, ni pitándoles, ni nada. Uno no sabe cómo puede ser el comportamiento de esa persona cuando usted le pita. ¿Qué tal que usted piensa que la persona se va a quitar? Y lo que pasa es que la persona entra en shock, se quedó quietecita y termina usted atropellando a esa persona. Entonces, no, señores, tenemos que buscar lo que mejor, lo mejor, lo más seguro para todos nosotros. Y lo mejor es salir del riesgo, eliminar el riesgo. Artículo 60. La norma nos obliga como conductor a transitar por cada uno de los carriles. Pero la demora es que existe una congestión vial para que las personas empiecen a meterse así como está la imagen esta aquí. Esa es la demora. A veces también por responsabilidad de la autoridad, pero a veces también es responsabilidad de los conductores. Y por eso a muchos les he contado eso, ¿sí? A muchos les digo en los aportes eso, de que a veces exigimos, pero no cumplimos. Entonces, queremos que la autoridad de tránsito llegue, como escriben algunos por ahí, y no es malo, ese es el pensamiento y es respetable. Lo que pasa, profe, es que el policía llega y no pita, no espera, ¿cierto? Sino que va llegando la grúa y se la va llevando. Entonces yo digo, ¿dónde dice el artículo eso? ¿Sí? En ninguna parte dice que el policía tiene que pitar, esperar, ya poder irlo a llamar, tomarse un tintico, no, señor. La norma dice que solo si el conductor está ahí, ¿sí? Ya es la única forma. Del resto no hay tu tía que valga, dijo mi mamá. Pero entonces lo mismo ocurre, la demora es que existe un trancón o una congestión vial para que empiece todo el mundo a pasarse por la verma. Entonces ya ellos dicen que son los más vivos, como dicen aquí en la costa, pero no se imaginan el daño tan grande que hace, ¿cierto? El daño tan grande que hace. Tal vez no pase ningún accidente, no, pero es una falta de cultura. Y eso se ha venido, se ha venido. Y por eso ya casi nadie cumple las normas de tránsito. Porque lo vemos con otros ojos. Y no lo vemos con los ojos de la prevención. ¿Por qué? Porque entonces decimos que esos 7,200 y pico de personas que murieron el año pasado no son conmigo.
Y como no es conmigo, entonces lo que menos me interesa a mí es cumplir las normas de tránsito. ¿Sí? Entonces encuentro unas personas que asumen unos riesgos innecesarios y se pregunta, bueno, ¿esa persona qué pensaba? ¿Sí? Veo unos videos de personas, vehículos a 160, 180 motocicletas, bueno, ¿y esta persona qué piensa? Entonces con el decir que la vida hay que vivirla, que no sé qué, un poco de pensamientos, pero no piensan en su vida en realidad. Porque no sabe o sí sabe, pero lo hace, que donde cita un infractor porque se le metió en contravía, le frenó de repente, algo pasó. Esa vida que iba a disfrutar, hasta ahí le llegó. Entonces, ¿para qué asumir esos riesgos innecesarios? Si yo salgo en una motocicleta, ¿por qué tengo que andar a 160 kilómetros si voy a pasear, no? Se supone que voy a pasear, a tomar fotografías, ¿cierto? Y me está escribiendo por ahí. Se supone que yo estoy haciendo eso, ¿no? Y entonces, el artículo 61 me habla que todo conductor debe abstenerse de realizar, adelantar acciones que afecten la seguridad. El artículo 62, respeto por los conglomerados, fuerza pública, desfiles, filas de estudiantes, manifestaciones, lo que sea. El artículo 63, respeto a los derechos de los peatones y ciclistas. Los conductores de vehículos deberán respetar los derechos e integridad de los peatones y ciclistas, dándole prelación en la vía. La norma no lo dice. Y en ninguna parte dice, si la persona está incumpliendo, échele el carro por encima. Respételo. Lógica. Eso es de sentido común. Sentido común es esa cosa que tenemos que hacer nosotros como conductores. Y lo mismo ocurre con el artículo 64 de nuestro Código Nacional de Tránsito, que habla de las ambulancias. Profe, lo que pasa es que alguien me decía, profe, la ambulancia es un vehículo que puede exceder los límites de velocidad. Él lo dice, vehículos de emergencia. Sí, señor. Eso lo tengo yo claritico. Pero hay que tenemos que orillarnos. Sí, señor. No hay ningún problema. Pero hay algo que nosotros no hemos entendido todavía. Y dice la norma, en todo caso, los vehículos de emergencia deben de reducir la velocidad y constatar que le han cedido el derecho de paso al cruzar una intersección. ¿Pueden exceder los límites de velocidad? Sí. ¿Tengo que hacerle espacio? Sí. ¿Tengo que dejarlos pasar? Sí. Pero la norma también es clara. En todo caso, no es que si quieren, tal vez, y disculpen ustedes, si le da la gana, no. En todos los casos, deben de reducir la velocidad y constatar, verificar que los otros vehículos le han dado el derecho de paso. Y todavía se encuentra uno conductores en esa situación. Profe, un accidente con una ambulancia, llega uno o le dicen, le piden asesoría a uno. Hermano, ¿usted por qué no paró? No, que él me tenía que... ¿Dónde dice que yo tengo que pararle? ¿Cierto? ¿Dónde dice que yo tengo que pararle? Sentido común, mi hermano. Usted no sabe cómo viene la otra persona. Usted no sabe si la otra persona viene con el celular en la mano hablando por celular. Sentido común, reduzca la velocidad. Reduzca la velocidad. ¿Cierto? Ese es sentido común. Y ellos pueden ir a exceso de velocidad. Pero si hay un charco, un hueco, tienen que reducir la velocidad. Sentido común, señores, sentido común. Entonces le salen a uno con esos. No, es que él no paró. No, usted tenía que reducir la velocidad. Constatar que se le dio el derecho de paso. Y ahí sí, continuar con su vía. No era porque usted traía una bulla y ya todo el mundo tenía que salir corriendo.
sea, sí hay que abrirle espacio, sí, claro, hay que cumplirlo, pero ellos también tienen unos deberes que cumplir y eso es muy importante que nosotros lo conozcamos. La ley 1801, la que hablamos ahorita, nos da una herramienta muy importante, ¿cierto? Para los casos de policía, cualquiera que sea. ¿Y cuál es esa herramienta? Nos permite grabar, ¿sí? Nos permite grabar todos los procedimientos policiales. Todos los procedimientos nos lo permite grabar la norma. La persona, no es que yo voy a grabar, entonces me decía alguien, me enviaron un video. Profe, ¿qué opina usted de este video? Porque fue un policía que estaba haciendo un comparendo porque fue. Porque, por mal parqueo, mal estacionamiento. Bueno, tal fue. Yo le decía, sí, muy bien, pero ¿por qué la persona no empezó a grabar desde el momento que el policía lo abordó? Y esa es una mala costumbre que tenemos nosotros. Porque se necesitan las dos partes. Para mí, yo necesito siempre las dos partes. Yo no puedo opinar de un solo lado. Yo siempre tengo que ver los dos lados. Y si tengo que darle la culpa a la policía, se la doy. O a la gente de tránsito, el que sea. Le doy la responsabilidad. Pero yo de un solo lado no opino solamente. Yo necesito el otro lado o el video completo. Pero no, vamos a grabar es cuando ya lo están subiendo. ¿Por qué no grabamos cuando usted salió de la cafetería y estaba corriendo y estaba la señal de prohibido estacionar? Un ejemplo. ¿O por qué no grabó cuando usted llegó y el carro estaba arriba? ¿O por qué no grabó la señalización donde decía muy claritico que era prohibido estacionar y usted parqueó ahí y estacionó ahí porque se le dio la gana de estacionar? Hay cosas que hay que grabar, sí, claro. Y lo bueno también de que con esas grabaciones uno puede denunciar. Pueden colocar la queja. Y lo mejor, en caso de una apelación al comparendo, tengo una prueba. Ahí tengo una prueba. Te le decía yo a la persona, hermano, si usted cree que el policía lo inmovilizó, porque usted se ubicó, estaba ubicado bien, de acuerdo a la normatividad, usted estaba ubicado bien el vehículo. Usted tiene la prueba. El video le sirve de prueba. Vaya y preséntelo y se lo presenta a la autoridad de tránsito cuando le llamen a audiencia. Usted presenta sus pruebas y argumenta de que usted estaba bien. Para eso nos sirve a nosotros la ley 1801. ¿Listo? Entonces, ese era como un recuento aquí de la normatividad. No es extenso, vuelvo y les digo, no es extenso, pero sí necesitamos nosotros conocer un poco dónde están las normas de tránsito o a otros recordarles que existen unas normas de tránsito. Porque como actor vial tengo que estar atentos a todo ese cambio de las normas de tránsito. Recuerden que las normas de tránsito son dinámicas. El tránsito siempre es dinámico. O las normas de tránsito siempre son dinámicas. Ellas nunca están quietas. Siempre están en proceso de cambio. Listo. Ahora vamos a ver este temita del espacio público. ¿Qué tan perdonable al error humano es el espacio público? ¿Sí? ¿Qué tan perdonable o qué tan funcional está el espacio público para todos nosotros? Ya sea personas con discapacidad o personas normales como nosotros. Entonces empieza uno a ver estas imágenes como aquí, donde la infraestructura se ha robado el espacio público. La infraestructura ha terminado llevándose el espacio público, quitándonos el espacio público. Eso ha permitido que de que las personas, ¿sí? O sí, las personas en algunos casos, ¿no? Con discapacidad, tengan que sufrir las consecuencias por eso, sí. Tengan que sufrir las consecuencias de eso.
Y entonces se encuentra uno con situaciones como cuáles. Aquí una persona viene en silla de ruedas y se encuentra con este cebra, ¿cierto? Con esta cebra, pero aquí se va a encontrar con un muro. Entonces, ¿para dónde tiene que ir? Tiene que meterse en contravía por aquí, salió de un riesgo para meterse a otro riesgo por acá, más vehículo. Esta persona, mírenla por donde están caminando, puede ser que vive en la casa, puede ser que no, no sé, esta imagen la tomé de internet. Las señoras no tienen por dónde pasar, no hay pasos, no hay andenes, los vehículos atravesados en la vía, porque no hay andenes. Y eso es lo que comúnmente vemos nosotros. Entonces le decía yo a la vez pasada a un compañero que, a una muchacha aquí en la capacitación, profe, yo voy a ser veedor. Esto es parte de la veeduría. El espacio público no es solo estar pendiente si el policía está cumpliendo o no está cumpliendo, la gente está cumpliendo o no. Esto también hace parte de las veedurías. El espacio público hace parte de las veedurías. Y entonces hay ley, sí, hay una ley 361 del año 97 que está vigente y nos habla de las personas que en situación de discapacidad, perdón. Esas personas tienen derecho a utilizar el espacio público. Dicen que el Estado tiene que normalizar toda la infraestructura para brindarle las plenas garantías a esa persona. Se tienen que eliminar las barreras arquitectónicas que permitan que todas las personas puedan hacer uso de todo el espacio público, de todo lo que uno quiere ir a ver, disfrutar. Esas personas también tienen derecho. Dice que, por ejemplo, el artículo 48 nos dice que los accesos a una construcción, sea pública o privada, deben abrir hacia el exterior o en ambos sentidos, al interior o al exterior, ¿cierto? Deben contar con manijas automáticas al empujar. Y una vez se encuentra eso, encuentra solo el vidrio solo. Y a veces no le colocan letrero, uno no sabe si abre, le tienen que empujarlo o alarlo. ¿Por qué? Porque no tiene nada. Y en algunos casos está el vidrio solo ahí, sin ninguna clase de señalización, y llega una persona y se tropieza siempre con el vidrio. Entonces, la norma lo establece en su artículo 48, ¿cierto? Y nos dice en el mismo que aquellas construcciones del territorio nacional y en particular las de carácter educativo, ¿cierto? Públicas o privadas, deben tener una puerta que abra hacia el exterior en un ángulo no inferior a 180 grados. Y se encuentra en unos colegios todavía con puertas esas de la casa, pidiendo la norma. ¿Y por qué lo harán? Claro, tienen que abrir la puerta porque en caso de que salgan todo ese poco de niños o personas, tiene que existir buen espacio para que esas personas puedan salir. Pero se exige, no se exige, no se exige. Encontramos puertas así en universidades como están ahí. Y debe existir que abran 180 grados. Una puerta completa que quepa bastante gente saliendo, ni Dios lo quiera en caso que pase alguna emergencia. Artículo 48 de la ley 361 dice que en aquellas edificaciones que existan dos niveles deben existir ascensores para las personas en silla de ruedas. Deben de existir ascensores para las personas en silla de ruedas. Y yo le he dicho siempre, no sé, será que no ando mucho, pero yo he visto, creo que como dos bancos aquí en Barranquilla que tienen una clase de ascensores de eso. No son todos los bancos que tienen dos pisos que utilizan esa herramienta. El servicio público igualmente lo exige. Exige tener un espacio para esas personas. Pero ¿qué pasa? Como ahí se pierde campo, se pierde espacio, perdón. Entonces la situación es que las personas no tienen cómo subirse, no tienen cómo acceder al servicio público.
Y ustedes saben, o lo han visto, lo han palpado, si no es que no lo han sufrido, lo difícil que es montar una persona en un taxi en silla de ruedas, ¿cierto? O llegar a un establecimiento y las escaleras queden por allá arriba y no tenga rampa para subir. Entonces uno no sabe cómo exigir. Piensa que no existe norma. Sí existe, señores. Sí existe una norma. Y entonces eso es competencias de seguridad vial. ¿Por qué? Porque si alguno de ustedes trabajan o tienen conocimiento de eso, ya saben que tienen que buscar la forma, cómo permitir el acceso de esas personas al servicio público, al espacio público, a un centro comercial, a un hotel, a un banco, público o privado. Tienen que permitir el acceso a esas personas. Entonces, si hay una ley que nos permite o nos da las herramientas para solicitar esos derechos. Ley 361 del año 97. Eso entre otros, ¿no? Porque esos artículos son unos cuantos, hay muchos más artículos que nos tienen que permitir eso. Pero como desconocemos, yo tengo conocimiento de, hay gente que hagámoslo entre comillas, se burla, ¿cierto? Entonces los buses tienen una puerta así como la que está el señor. Y llega uno y se sube y entonces el espacio público o ese espacio donde va la persona en silla de ruedas todo sucio, el cinturón de seguridad dañado, ¿cierto? Nadie lo limpia, todo ahí tirado en el piso, o sea, es una burla. Digo yo, ¿será que nunca pensarán que se puede subir una persona? Imagínate, por eso anda de esa situación, de esa forma, perdón. O algunas puertas ya no bajan, porque eso me imagino que son con gatos. Algunos vehículos que lo tienen ya no funcionan. ¿Cómo acceder a esas personas allá adentro? Entonces, ese es el error que se comete con respecto a esas personas con limitación física. Es tanto el desconocimiento en materia de personas con disminución física, que si usted le pregunta a un conductor qué significan los colores de los bastones de las personas con limitación visual, muchos no saben, porque eso no lo enseñan en la escuela de conducción. Son cosas que quedan aún en el aire, porque eso se desconoce, se desconoce. Y de la vía, igualmente. Ahora que vamos a ver la vía, vamos a encontrar unos aspectos que muchos de nosotros no conocíamos que se llamaban así. Entonces, el Código Nacional de Tránsito nos dice que, ¿cierto?, que una vía puede ser pública, privada o abierta al público, destinada al tránsito de vehículos y animales. Por eso, a veces se nos hace raro ver una autoridad de tránsito dentro de un establecimiento público, llamemos un centro comercial. Resulta y pasa que el centro comercial tiene una señalización. Y si el conductor se baja, se estaciona en la zona azul para las personas en silla de ruedas y se va, tiene que ser sancionado. Entonces el organismo, perdón, el centro comercial llama a la autoridad de tránsito para que venga y aplique la norma de tránsito ahí. Porque es que la norma es clara. El código aplica en todo el territorio nacional, en vías públicas o privadas abiertas al público, destinadas al tránsito de vehículos o por donde ellas circulen vehículos. Entonces, a veces se nos hace raro ver a un policía dentro de un centro comercial haciendo comparendo. ¿No? Si hay desorden hay que llamar a la autoridad policial o agente de tránsito, cualquiera que sea, para que vengan y ejerza la autoridad o aplique la autoridad. En el perímetro urbano, las vías, vamos a encontrar una calzada,
La calzada está compuesta por dos carriles. Una calzada está completa por dos, tres carriles de acuerdo a los que tenga. Esta es una calzada, este es un carril, esto es la berma. La berma, esta es una berma que está aquí. A veces la gente, el motociclista o algunos motociclistas, no, es que yo venía por mi carril. No, pero ¿cuál es tu carril? No, ese que está ahí al lado de la vía. No, señores, esa es una berma. Eso es una berma. ¿Sí? Esta es la línea de borde. Esta es la línea central de carril. Una ciclovía. Podemos encontrar otra calzada por este lado. ¿Sí? Podemos encontrar esta que está aquí, que es una vía que le está permitiendo ingresar aquí. Tal vez venga por acá de un puente, no sé. Pero entonces, esto se conoce como calzada y esto como carril, línea de borde, línea central. La línea central ya sabemos que puede ser de color amarillo o de color blanco. Si es de color amarillo, ya sabemos que las vías son en doble sentido. Y si es color blanco, porque la vía es de un solo sentido. La línea central amarilla me identifica que es de doble sentido. Mientras que las líneas de color blanco me dicen que la vía es de un solo sentido. Eso es importante tenerlo en cuenta, ¿cierto? Que las vías dentro del perímetro urbano se conocen como metro, vías troncales, vías férreas, vías colectoras, secundarias, mientras que en la parte rural tenemos autopistas, carreteras, vías férreas, vías privadas, vías peatonales. Y aquí están los colores que yo les decía ahorita. El color blanco, ojo, el color blanco identifica la separación de flujos que van en una misma dirección. El color blanco, la separación de flujos que van en una misma dirección. Si vemos esta misma imagen que está aquí, todas las líneas son de color blanco, o sea que esta vía es de un solo sentido. Esta vía es de un solo sentido. Me da otra opción. El costado derecho del pavimento en la dirección del flujo en vías de doble sentido de circulación. En costado derecho, aquí está, derecho, y si va para acá, derecho, en una vía que es de doble circulación. Esta vía es de doble circulación. Vuelvo y explico. El costado derecho, este es el costado derecho para este carro, y el que baja, este es el costado derecho. ¿Y cómo yo sé que es de doble circulación? Porque las líneas que están en el centro son de color amarillo. Listo, aquí está este resuelto. Me dice, el costado derecho e izquierdo del pavimento en la dirección del flujo en vías de un mismo sentido de circulación. El costado derecho e izquierdo, aquí está, miren, costado derecho y costado izquierdo, de las vías que van en un mismo sentido de circulación. Aquí está, miren, costado derecho y costado izquierdo. Aquí está la imagen. Y cuando hablamos de color amarillo, me dice la separación entre flujos que van en sentido opuestos en una sola calzada. Y ya la vimos aquí. La separación entre flujos que van en una sola calzada. Aquí está. Y la otra nos dice el costado izquierdo en la dirección del flujo de calzadas con un sentido de circulación en vías de dos o más calzadas. ¿Cómo así, profe? Ya se lo voy a mostrar. El costado izquierdo, aquí está, cuando la vía tiene más de dos calzadas. Una calzada, dos calzadas, dos carriles, dos carriles. Entonces, esta línea que viene por aquí, color amarillo, costado izquierdo. Y esta que va por aquí, color amarillo, costado izquierdo. ¿Qué me está diciendo? Primero que todo, la línea de color amarillo siempre va a asimilar un
una pared, dicen por ahí, un muro, y me está diciendo que para este lado hay un peligro. Eso es lo que me dice a mí esta línea de color amarillo. Un solo sentido, así como van los policías, pero me está diciendo, ojo, para este lado hay peligro. Ojo, para este lado hay peligro. Entonces, para eso significa, o ese significado de la línea de color amarillo. ¿Preguntas sobre esto? ¿Alguien que primera vez que lo haya visto? No, si me están escribiendo, por favor, no veo porque estoy aquí en otra presentación. Pueden activar los micrófonos. Listo. Entonces, eso es importante, conocer sobre las líneas de color blanco o amarillo, porque ya muchos se nos olvidó o muchos no teníamos conocimiento o en el instituto donde aprendimos nunca nos manifestaron absolutamente nada. Por favor, si están... alguno que quiera hablar, o sea, que si tienen levantado la mano o me están escribiendo, háganlo, no, háblenme, discúlpenme. Instructor Vladimir, buenas noches. Buenas noches. Con Rocío, buenas noches a todos. Buenas noches, Instructor, Rosy. Instructor Vladimir, ¿quién demarca las líneas amarillas, los entes de tránsito o quién exactamente? A ver, las vías en Colombia tienen un ente regulatorio también. Si son nacionales, está el INVIAS y el INVIAS le da concesiones o le accede el mantenimiento de esas vías a las concesiones viales que uno conoce. Eso hablándolo de vías nacionales, ¿cierto? Ok. A ellos les corresponde la señalización de acuerdo a los estudios que hagan. Listo. Ahora, el perímetro urbano le corresponde a la alcaldía por intermedio de quién, me imagino que de amoblamiento urbano. Aquí en Barranquilla es amoblamiento urbano. En las vías terciarias, diga uno, algunos casos están a cargo de la gobernación, le corresponde a la gobernación el respectivo mantenimiento. Lo que nos tocaría a nosotros es identificar a cargo de quién está la vía en caso que tengamos que hacerle una solicitud. Una vez identifiquemos a esa persona o a esa entidad, es la que vamos a mandarle la solicitud que vayamos a hacerle. Muchas gracias, instructor. A la orden. Y entonces, eso es lo importante que nosotros tenemos que conocer, porque yo sé, y me ha pasado, usted le pregunta a conductores todavía y muchos no conocen esto de las señales de tránsito todavía. Perdón, de las líneas longitudinales de la vía. Entonces, por eso es estar atento a esa situación. Ya sabemos eso. La seguridad activa de la vía, también hay seguridad activa que hace referencia a esos elementos, si hablábamos la vez pasada, ¿cierto? Esos elementos que tiene la vía, que se instalan en la vía, le dan un mejor ordenamiento, ¿cierto? Le dan un mejor ordenamiento, un tránsito más seguro, o sea, le dan un ordenamiento a la vía. ¿Y cuáles son esos? Seguridad activa. Las tachas, las líneas doble continua, línea segmentada, línea discontinua, color amarillo, color blanco. Eso es lo que hace referencia a seguridad activa de la vía. Mientras que la seguridad pasiva son esos elementos que se instalan en la vía. ¿Y qué pasa? Que en caso de un accidente de tránsito, ellos van a tratar de que las consecuencias sean lo menos dramática, menos drástica, menos mortales, mejor dicho, minimizar las consecuencias del accidente de tránsito. Eso es lo que hace la seguridad pasiva. Mientras que la seguridad activa regula, ordena, ¿cierto? La seguridad pasiva, en caso de que el accidente ya ocurra, quiere que las consecuencias sean lo menos grave posible. Eso es lo que busca si está bien instalada, ¿no? Entonces muchas veces nos encontramos con seguridad pasiva de la vía mal instalada. ¿Por qué? Tal vez un vehículo se salió, dañó las barandas, más nunca volvieron a colocar las barandas. Y si la colocaron, la dejaron suelta o la dejaron ahí medio colocada.
Que son cosas que uno a veces se encuentra. En vez de reducir las consecuencias, lo que hacen es aumentar las consecuencias. Porque hay tramos de la vida que uno se las ha encontrado. Listo, se dañó por X o Y motivo. Un accidente, se lo robaron, no sé qué pasaría. Pero cortan, quitan y dejan el hueco ahí. No vienen a reparar. No vienen a reparar esa situación. Porque hay mucha gente que yo sé que muy pocos se comprometen en eso. Hay señales de tránsito que han sido dañadas, vandalizadas, y ahí las ve uno todavía. ¿Sí? Nadie le presta atención a eso de las señales de tránsito. Estos delineadores de la vía, para que los conozcamos y sepamos, para aquellos que no lo habíamos visto, o sí lo hemos visto pero no sabían cómo se llamaba, estos que son así redonditos, son estoperoles, estos que tienen una base cuadrada son boyas, estos que son los tachones, ahorita los vamos a ver, y muchas veces en el caso de los parqueaderos vamos a encontrar estos bordillos, traspasables o no traspasables. ¿Por qué en los parqueaderos? Porque esto es lo que conocemos como tope llanta. Entonces, estos estoperoles, esto se le llama estoperol, de color amarillo, y a veces sirven para hacer reductores de velocidad. O sea, no solamente el reductor es el que conocemos que uno brinca, ¿no? Cuando usted vea esa secuencia de estoperoles, ¿cierto? Forman un reductor. Esto no es para que el vehículo pase más rápido y usted le escuche cómo suena, no. Eso también hace parte de los reductores de velocidad. Esa secuencia de estoperoles ubicados en algunos sitios. Mínimo está ubicado antes de llegar a una intersección, antes de llegar a un centro educativo, antes de llegar a un hospital. Pero las personas como conocen nada más el resalto ese que los hace brincar, eso no piensan que eso es un resalto. Entonces, ¿qué hacen las personas o los conductores cuando ven eso? Lo que hacen es acelerar. A ver cómo suena cuando las llantas pasan por ahí. No, señores. Ese es un reductor de velocidad también. O sea, que en caso de un accidente de tránsito, usted se puede ver afectado por no cumplir esa señal de tránsito. Eso también hace parte de los reductores de velocidad. Y cuando hablamos de boyas o tachones, estas son las boyas que son las que van en el centro de la vía, mientras que en algunos casos, o en algunos casos no, estos tachones los vamos a encontrar a los lados de la vía también. Así como estos que le conoce uno como tacha, tragaluces, hacen parte de esta familia también. Y estos bordillos los vamos a encontrar ya sea en el servicio masivo, que separa como quien dice, la vía. Ya puede ser traspasable, o sea que si el vehículo pega aquí, va a pasar para este lado. O no traspasable, el vehículo llega y golpea aquí, que es en el caso de los parqueaderos. Es para que tengan conocimiento cómo se llaman cada uno de esos elementos, entre otros, ¿no? Entre otros que tiene la vía, ¿cierto? Tiene la vía, estos son las tachas. Listo. Señales, las señales de tránsito tienen una función, ¿cierto? Ya vimos que hacen parte de ¿qué? De la seguridad activa de la vía. Entonces, esa función que tienen las señales de tránsito es reglamentar, es prohibir, es advertir peligro y también informar cualquier situación. Me refiero que a alguna iglesia, un hospital. Pero ¿qué pasa? Que también hay un desconocimiento de las señales de tránsito. Desconocemos la funcionalidad de las señales de tránsito. Entonces creemos que porque vamos todos los días y vemos las señales de tránsito ya no tenemos que cumplirlas. No. Si yo paso 1, 2, 3, 4 veces, tengo que cumplir las señales de tránsito. Y entonces esas señales de tránsito, ya sabemos que hay reglamentarias,
notifican a los usuarios de las prioridades, restricciones, obligaciones. Entonces, prohibido girar a la derecha, prohibido girar a la izquierda, prohibido adelantar, prohibido pasar cambio de la derecha a la izquierda, hacer el pare. Eso es lo que hace reglamentaria. Preventivas nos advierte que hay un riesgo. Zona escolar, proximidad a zona escolar, cede el paso, proximidad a cede el paso, resalto en la vía, proximidad al resalto en la vía, paso peatonal, proximidad a paso peatonal. Entonces, eso es lo que hace la señalización preventiva. Y la informativa, ya saben que nos informa cualquier, valga la redundancia, información, una localidad, una iglesia, un centro turístico. Y las transitorias, que es la parte dinámica de una obra, ¿no? Es la parte dinámica de una obra. Porque la podemos utilizar en la parte de la obra, ¿cierto? Ahora, las señales de tránsito deben transmitir un mensaje inequívoco. Yo no puedo colocar una señal de tránsito porque me dio la gana de montarla, ¿no? Lo que pasa es que yo tengo que entenderla. No sé si lo decía con ustedes la vez pasada. Y decía, bueno, lo he dicho varias veces cuando trate este tema. Lo que pasa es que nosotros a veces no entendemos las señales de tránsito. Me refiero. Entonces, encuentro una señal de animales en la vía. Hay una señal que me está informando que hay animales en la vía. Pero la que yo conozco es la vaca. Yo no la conozco la culebra. Entonces pienso que alguien se inventó eso. No. Resulta y pasa que el manual dice que de acuerdo al animal que más predomine en el sector y que yo quiera dar a conocer, ese tiene que ser la figura que aparece ahí. Te me imagino que en unas calles del Amazonas habrá culebra, en Arauca estará el chigüiro, ¿cierto? Aquí en la parte de Montería, zona ganadera, estará la vaca. Entonces yo tengo que entender de que no importa el animal que esté allá adentro, ya sé que hay animales en la vía y por lo tanto tengo que cumplir esa señal de tránsito, ¿sí? Porque el mensaje que me está dando es ese. Si hay una señal de SR 30, 40, me está dando que la velocidad es a 40 kilómetros por hora. Si hay una señal de prohibida estacionar es porque es prohibido estacionar. Entonces, eso es lo que hace el mensaje que me está enviando la señal de tránsito. Por favor, el que tiene el micrófono, por favor, lo coloque en silencio. La forma y color, ya sabemos que depende a si es reglamentaria, si es preventiva, si es informativa, corresponde al color de la señal de tránsito. Lo importante es que se tiene que elaborar material retroreflectivo, aplicando tintas translúcidas. Bueno, esa es la forma como se preparan las señales de tránsito, ¿cierto? El tamaño corresponde de acuerdo a la velocidad. Ojo con eso. El tamaño de las señales de tránsito, ¿cierto? El tamaño de las señales de tránsito va en función de la velocidad máxima permitida. Por eso algunas señales de tránsito las vemos grandes y otras las vemos pequeñitas, porque es de acuerdo a la velocidad que está en el sector. De acuerdo a la velocidad que está en el sector va a ser el tamaño de la señal de tránsito. Por eso en aquellas velocidades, en aquellos sitios donde usted vaya a 90, 120 kilómetros por hora, va a encontrar señales de tránsito inmensas. Porque va en función de la velocidad. Porque recuerden que cuando la persona va a más velocidad, hay un cono que le disminuye, se va disminuyendo, el cono visual se está disminuyendo. Entonces la señal tiene que ser más grande para que él alcance a captar esa señal de tránsito. Y para que alcance a captar esa señal de tránsito.
Y entonces lo que hablaba el compañero qué día, que nos decía a qué día de las señales de tránsito de la perpendicular. Entonces, resulta y pasa que las señales de tránsito tienen que existir una retroreflexión. ¿Qué es eso? Que yo veo la señal, el vehículo manda la luz, aquí está, y de esa misma forma la luz se me tiene que regresar, ¿no? ¿Al lugar dónde? Al lugar de que le inventaron la luz. ¿Sí? Se tiene que sentir esa retroreflexión. Se tiene que regresar la luz, ¿sí? A la fuente luminosa. Se regresa esa luz. Y entonces cuando hablamos de perpendicular, paralelo, así como está aquí, miren. Esto aquí es perpendicular. ¿Por qué? Porque cuando se habla de perpendicular, porque se forman ángulos de 90 grados. Si yo miro la señal de tránsito, automáticamente aquí voy a hacer un ángulo de 90 grados. Un momentico aquí. Me explico. Yo miro la señal de tránsito y automáticamente aquí ya hay un ángulo de 90 grados y aquí hay un ángulo de 90 grados. Pero son como la forma de ubicar las señales de tránsito. Nosotros lo que tenemos que entender es que las señales de tránsito tienen que tener retroreflexión, o sea, que la luz se regrese a la fuente que lo iluminó. ¿Sí? Profe, pero ¿qué tiene que ver esto con seguridad vial? Sí, claro, tiene que ver con seguridad vial. ¿Cierto? Porque decía el compañero, si la señal está muy de lado, nunca se me va a regresar la luz. O sea, que esa señal está mal puesta. Y en caso de un accidente de tránsito, yo puedo argumentar eso, de que la señal está mal puesta y no la vi por eso, porque no hay una retroreflexión. La luz no se me regresó, ¿cierto? Yo no la pude ver, esa señal no era visible en la noche. Y entonces vamos a encontrar, claro, ahí había ocurrido un accidente de tránsito, la señal se había caído, entonces llegaron los compañeros del Invías y lo que hicieron fue parar la señal y no tuvieron en cuenta la función de retroreflexión, la función de visibilidad. Entonces sí es importante saberlo, sí es importante saberlo. Y para los compañeros que quieran trabajar en cuanto a las veedurías, igualmente, pueden hacerle una veeduría a las señales de tránsito. ¿Qué tanta visibilidad tienen? Y a veces uno encuentra señales de tránsito tapadas con ramas, con matorrales, vandalizadas, y nadie dice absolutamente nada. Un saludo a la bandera. Entonces, eso es importante, que las señales de tránsito tengan retroreflectividad y que sean visibles, ¿cierto? Así como su ubicación, perdón, la ubicación debe existir entre ¿qué? Entre la señal y la situación a la que se refiere, o ubicación longitudinal. Cuando hablamos de longitudinal, hablamos de distancia, ¿cierto? Distancia entre la señal y la calzada, altura y orientación del tablero. ¿Qué es eso, profe? Aquí está, ¿cierto? Distancia de visibilidad, aquí está. La distancia de legibilidad mínima, o sea, a partir de aquí hay una distancia de cuándo se puede ver. A partir de aquí hasta aquí se lee. O sea, que todo esto tiene que estar al momento de ubicar una señal de tránsito. ¿Por qué? Porque esa ubicación longitudinal, o sea, la distancia, me permite ver la señal, comprender el mensaje. Pero si no está bien ubicada, está separada por allá en el fondo, yo nunca voy a poder ejecutar la maniobra que me está dando la señal de tránsito. Y por eso nos hablan de una ubicación longitudinal, o sea, de distancia. Por eso se tiene que ubicar a una distancia que sea visible para todos los actores viales. Importante entonces que las señales de tránsito
tengan retroreflexión y tengan una longitud adecuada que la persona puede entender el mensaje. Y les decía yo a ustedes la vez pasada, no sé si les decía, en el caso de los semáforos. Los semáforos, hay algunas partes donde el rojo es más grande. ¿Por qué? Porque esa ubicación longitudinal lo permite ver desde cierta distancia. Allá se ve el semáforo, ya lo vi allá. Porque me imagino que el terreno puede ser una ondulada, no sé qué pasará, por qué lo hicieron así. Pero el estudio demostró que eso tiene que estar así. Y lo mismo ocurre con las señales de tránsito. La ubicación me tiene que permitir que a cierta distancia yo vea la señal de tránsito. ¿Sí? Yo vea la señal de tránsito. ¿Dónde maneja uno esto? Por ejemplo, en el caso mío, en el caso de nosotros, los reconstructores de accidentes de tránsito, los investigadores, siempre hacemos investigación cómo está la señal de tránsito. Para eso hacemos unas auditorías de tránsito y vamos a verificar si cumple lo mínimo. No es que nos vamos a meter allá porque nosotros no somos ingenieros viales, ni más faltaba, ¿no? Pero sí buscamos que se cumpla lo mínimo. ¿Cuál es lo mínimo? Vamos y vemos la retroreflexión, la retroreflectividad. Hay un aparatico que uno mide la reflexión de la luz, o sea, cuánto emite de luz de regreso esa cinta que tiene el vehículo, la situación esa, la señal de tránsito. Lo mismo en cuanto a la ubicación. Va uno y hace estudios, se para uno ahí en el vehículo y verifica si se alcanzaba a ver la señal, si no se alcanzaba a ver la señal. Y eso nos va dando indicios a veces que la persona, no es que yo no vi la señal, no es que no sé qué me pasó. Eso permite, a nosotros los investigadores nos permite eso, ubicar mucho qué está pasando o qué pudo haber ocurrido. Si ocurrió el accidente por falta de señalización, por una mala señalización. Son estudios que uno realiza en esa situación. Son estudios que uno realiza en esa situación. Entonces, señores, en este corto tiempo, y así ya hemos visto tres temas importantes. Normatividad, que ya ustedes lo tienen también allá en las diferentes cartillas que ustedes tienen allá. Vimos señalización, vimos la vía, la ubicación de las señales de tránsito, que es una calzada, que es un carril, que es una línea de color amarillo, que es una línea de color blanco. Vimos las diferentes autoridades de tránsito y organismos de tránsito, que es información que ustedes tienen allá, ¿cierto? Cuando yo les digo que descarguen la información, esa información, ustedes ya la tienen allá y la tuvieron que haber visto, ¿cierto? La tuvieron que haber visto para contestar las diferentes preguntas que se hacen en el chat. En el chat no, en el correo, ¿no? Entonces, señor Pedro, disculpe ahí porque no lo había visto la mano levantada. No, profe, tranquilo. Buenas noches, compañeros. Yo quería preguntarle a su merced si de pronto me puede ayudar a salir de una inquietud que he tenido ya desde hace tiempo. Señor. La verdad es que poca información se encuentra con respecto, digamos, a la definición de las vías, pues ya que estamos tocando todo el tema de señalización e infraestructura vial. Y sí, digamos, de cierta forma me surge a mí la necesidad de poder definir, por ejemplo, muchas veces la diferencia entre una vía colectora, entre una vía ordinaria y esas otras que nos nombran en el artículo 105 del Código en la clasificación de vías. Entonces, no sé si de pronto su merced tenga conocimiento de algún tipo de documento o materiales donde pueda encontrarlas, porque pues en el código, en el artículo segundo, pocas definiciones de ellas se encuentran. A ver, cuando yo lo busco y voy a ver si le comparto, usted me escribe en el libro de la... Ese es un libro que existe, ¿cierto? Es un libro de las carreteras, es como la... ¿Cómo es que se llama ahorita? El de... Yo lo tengo ahí, es como la estructura de las vías en Colombia, o sea, ¿qué tiene que tener una vía en Colombia? El ancho, la vía, sí, todo lo que ¿Como el manual de diseño? Exactamente. Entonces, si usted quiere, me escribe y yo le paso el manual de diseño y
Es como un manual de diseño, exactamente. Ahí están todos los nombres de las vías, para que usted la Listo, pueda. su Ahora, merced me indica, le escribo a su WhatsApp. sí, el 313 Sí, señor. 46 Sí, señor. 000 Sí, señor. 192. 192. Ahora, si ustedes quieren ver, para aquellos que les interese también, les voy a compartir aquí, un momentico. Si ustedes quieren ver cómo o dónde ubico yo, qué la vía, qué clase es, si es nacional, municipal, perdón, a cargo de quién está, perdón, a cargo de quién está. Me voy al portal del Invías, aquí donde está el portal del Invías, me voy aquí y me voy aquí donde dice Red Vial Nacional. Me voy al portal del Invías, me voy aquí donde dice Red Vial Nacional. Una vez esté en la Red Vial Nacional, ahí me voy aquí donde dice mapa de carreteras. Una vez estoy en mapa de carretera, le doy clic sobre esta imagen, sobre el ABC de las carreteras. Y se me va a desplegar el mapa de las carreteras en Colombia. Aquí está el mapa de las carreteras en Colombia. Entonces, ¿qué pasa? En el caso mío, si yo quiero saber en Barranquilla, aquí en Barranquilla, aquí en la costa, aquí en Barranquilla, esta vía que va para Cartagena por la vía del mar, porque aquí está el mar y nosotros la conocemos como vía del mar, ¿cómo se llama? ¿Y a cargo de quién está? Entonces yo lo que voy a hacer es darle clic sobre la vía y se me va a desplegar una ventana. Me dice que es una vía del primer orden, que la ruta o el código se llama 90A, que este es el tramo 01, que pertenece al Invías Territorial Atlántico, o sea que la Territorial de Atlántico tiene que mantener esa vía. Que el tramo que yo estoy viendo en ese momento se llama Transversal del Caribe, mientras que la vía total se llama Lomita Arenas, o sea, inicia en Lomita Arenas y termina en Barranquilla. ¿La está administrando quién? La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI. Que esta vía que estamos viendo inicia en el kilómetro 47 más 82 y termina en el 109 más 100. Y así sucesivamente puedo hacerlo con todas las vías del país. Si yo quiero ver aquí, por ejemplo, en este lado que está aquí, la vía del puente Pumarejo, ¿a quién le pertenece? Le doy clic sobre esta vía y lo mismo, se llama Transversal del Caribe, acceso y puentes a Laureano Gómez, pertenece a Invías, inicia en el kilómetro 0 hasta el 1 más 1794, o sea, hasta aquí este pedacito que está acá, esta vía a quién pertenece, esta a quién pertenece. O sea, eso me lo arroja a mí el mapa del Invías. Si yo quiero conocer a cargo de quién está esa vía, eso me lo arroja a mí ese mapa del Invías. Vuelvo y repito, ingresa uno aquí a la página del Invías, busca mapa de carreteras, les da clic y se me despliega esta imagen que estamos viendo ahí. ¿Es importante tener esta información? Sí, claro, es importante. Para nosotros que estamos metidos, algunos que están metidos en este cuento del tránsito o de la movilidad, es importante que tengamos esa información. Es muy importante que la manejemos. Del resto, si yo quiero conocer también, pido el plan de ordenamiento territorial o hay muchas, ¿cómo se llama eso? Alcaldías que ya lo tienen y uno descarga ahí y me dicen lo mismo. La vía pertenece a quién, urbano, rural, si es avenida, vía principal, vía secundaria. Eso me lo da a mí también el plan de ordenamiento territorial. ¿Preguntas, señores?
Bueno, entonces, para aquellos que yo les manifesté la vez pasada, aquellos que el video sea muy grande, para aquellos que el video sea muy grande, pueden subir el enlace, que yo aquí ya verifico el enlace. Ahora, para aquellos que ya están desarrollando la cartilla, ojo, no importa si lo hacen PDF, lo hacen PowerPoint, lo hacen cualquier otro programa. Lo importante es que usted desarrolle una cartilla dirigida a quién? Dirigida a menores de edad, que sea ilustrativa y cumplir los parámetros que están ahí que está en la guía, le está pidiendo la guía. Usted debe cumplir los parámetros que dice la guía. Por eso el compañero que me llamaba o me escribía sobre el video, por eso es que el video no es que le haya quedado mal, sino que él no cumplió los parámetros que decía el video. Por eso les digo a ustedes, verifiquen, lean las instrucciones. Cuando ustedes van a montar el video, ahí arribita están las instrucciones, está la cartilla, lean la cartilla, verifiquen si cumplieron cada uno de los pasos y hagan el video, no hay ningún inconveniente. Y lo mismo ocurre con la cartilla, que ya es uno de los documentos ya para ir finalizando este curso, esta capacitación. ¿Preguntas, señores? Rocío. Instructor Vladimir, ¿qué pasa si se pierde una evaluación? Es que yo hice una evaluación hoy de la tercera unidad, pero la primera vez se me fue el internet y la volví a hacer y no me dejó terminar y me quedó en D. ¿Cómo hago para recuperar esa Vale, evaluación, listo. instructor? Mira, yo, bueno, vamos a hacerlo hoy, porque es que siempre lo quiero dejar a la última semana, porque ya la idea es que abrir para que todos puedan volver a repetir, a aquellos que la hayan perdido puedan repetir otra vez. Yo le doy otra opción, ¿cierto? Ok. Mañana les doy otra opción para que puedan volver, aquellos que la perdieron puedan repetir esa situación. Aquellos que tienen mal el trabajo pueden volverlo a montar otra vez, no hay ningún inconveniente, yo vuelvo y lo califico otra vez. Aquellos que les he llamado, perdón, eso también se me olvidaba, me revisen los plagios, señores. Para aquellos que yo le he colocado plagio, por favor, revisen y me envían otra vez el nuevo argumento. ¿Sí? Las preguntas son sencillas. No tengo por qué estar haciendo yo plagio ni nada de eso. Señor Gustavo. Entonces, no tengo por qué estar haciendo plagio, ¿no? Entender el artículo 127, decir si se está cumpliendo o no se está cumpliendo y listo, no hay ningún inconveniente. Respondo Sí, lo que profe, tenga. ¿me escucha? Sí, señor, ahora sí le escucho, señor Gustavo. Profe, lo que sucede es que yo no pude, o sea, por problemas personales no pude asistir a los módulos pasados. ¿Cómo hago para recuperar eso? Está abierto todo, señor Gustavo. Sí, ¿dónde puedo ver la grabación y ponerme al día, pues? Las grabaciones las encuentra aquí, espera un momentico, aquí. Voy a explicar aquí de rapidez. Déjeme ingreso aquí. Listo. A ver. Cuando usted ingresa a la página, a su territorio, ¿cierto? Usted ingresa aquí, usted ingresa a su curso, en este caso yo tengo varios cursos aquí, ingresa a su curso. Sí. Aquí en la sección aquí donde dice anuncios, usted va a encontrar todos los anuncios que yo les he colocado, donde le digo que voy a abrir la actividad, y por acá abajo las invitaciones a la sesión de que vamos trabajando, toda esa situación. Y aquí está, mire, aquí dice clase 2. Aquí dice clase 2. Puedo bajar, después encuentro la clase 1. Y si no, entonces me voy a la página en YouTube, Vladimir Ochoa, que está con el correo del SENA, no es personal, sino es institucional. Y usted puede encontrar todas las grabaciones de todo el curso. O sea, pues va a ver la del curso pasado, la del antepasado. Vladimir Ochoa. Ahí se encuentran todas las grabaciones y puede empezar a desarrollar cada una de las evidencias que se le están pidiendo hasta la última fecha de cierre de todas las evidencias.
Bueno, esta que estamos en hoy, ¿cuál es? ¿La 3, la 4? La 3, esta es la 3. La 3. Es Sí, que como señor. la compañera decía que no alcanzó a la evaluación de la 3, dije, pero ¿cuándo? Si luego esta no es la 3. Sino que ella ya los hizo y la perdió. ¿Ya? Entonces ella lo que quiere es que yo se la vuelva a habilitar. Ya. Y eso es lo que yo voy a hacer. Yo voy a volver a habilitar otra oportunidad más para que él pueda responder. O sea que usted, como no ha hecho nada, tiene 3 oportunidades para contestar la evaluación. Ah, listo. Bueno, le agradezco, profe. Bueno, sí, señor. Muy amable. Bueno, que esté muy bien. Profe, una pregunta, buenas noches. Para Señor. la dinámica de la realización de la cartilla, de pronto nos pudiese orientar o nos pudiese unir criterios. Listo, Gracias. vale. Bien, listo, señor. Entonces me encuentro aquí en el curso. Me voy aquí donde dice, bueno, en el caso mío, contenidos del curso. No lo están viendo, no se preocupen. Proyecto, actividad, guía de aprendizaje, evidencias. Aquí voy aquí. Me voy aquí. ¿Dónde está aquí? Mapa conceptual, no, este es el mapa conceptual. Aquí me doy aquí. Listo, aquí la evaluación. Y aquí está la cartilla. Ahora sí vamos a compartir. Ahora sí, me voy aquí. Listo. Entonces, una vez yo estoy aquí, en la cartilla, aquí donde está la cartilla, ¿cierto? Por eso le digo, aquí cuando está aquí es para montar la evidencia, aquí es para montar la evidencia. Y aquí me da las instrucciones cómo voy a realizar la cartilla. Entonces le voy a dar clic, se me despliega una ventana o tal vez le descargue el documento y yo voy a empezar a hacerla. Me dice, primero, ilustre como mínimo 5 conductas que realizan los peatones que generan riesgo de accidente y no estén incluidas en las normas de comportamiento. O sea, que usted va a ver las normas de comportamiento que yo les dije ya de los peatones y usted va a decir, bueno, aquí falta una que yo veo. Entonces, si la puedo ilustrar y tengo la imagen, copio la imagen. Y si puedo hacer un dibujito, lo hago. La idea es ilustrar las infracciones que usted vea que hacen las personas y que no están allá en el artículo 57, si mal no estoy, en comportamiento del peatón. Hagamos una cosa. La norma dice que el peatón no se puede alar, o sea, agarrar de un vehículo en movimiento. Y a veces uno que ve que la persona se monta encima del vehículo y hasta en algunos casos se acuesta encima del vehículo. Y ese es un peatón, no es un pasajero, es una persona que iba caminando y se montó allá arriba, un ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? Eso puede ser una infracción. Ahí en la norma dice que la persona, un ejemplo, no utiliza los pasos peatonales. Y tal vez usted vea una persona que no utiliza el paso peatonal, sino que está cruzando por la mitad de la vía. O sea, yo tengo que buscar infracciones que no estén dentro de las que me está relacionando el Código Nacional de Tránsito. ¿Sí? Ahora, como segundo punto, me dice, muestre con imágenes algunas de las infracciones más frecuentes, ¿cierto? Muestre con imágenes algunas de las infracciones más frecuentes de tránsito y escriba su explicación o de su explicación. Muestre con imágenes algunas de las infracciones de tránsito más frecuentes y escriba su explicación. Ejemplo, una fotografía de una persona sin utilizar el casco. Personas que no utilizan el casco. Personas que llevan el casco en el codo. Una fotografía de una persona hablando por celular. Personas hablando por celular. Otra fotografía de una persona que esté cruzando por donde no debe cruzar. Personas no utilizan el puente peatonal. Voy a ilustrar con imágenes infracciones más frecuentes. Listo. Y voy a dar la explicación. No le estoy pidiendo códigos ni nada de eso.
Profe, qué pena, lo interrumpo un momentico. Cuando su Señor. merced dice cartilla para niños, ¿está haciendo alusión como a especie de un folleto, de un algo así? ¿O? Exactamente, sí, un flyer, una cartilla. Momentico, pero un momentico. Qué cosita. Pero un momentico, se me vinieron todos los mensajes ya. Ahora, cuando habla de cartilla, claro, usted va, algunos si saben utilizar el PowerPoint y pueden hacer una cartilla que se desplace mucho mejor, pero si usted me hace 4 diapositivas, 5 diapositivas, igualmente es una cartilla, ¿sí? Si usted hace 2 documentos Word o 3 documentos Word, igualmente es una cartilla. No importa el elemento que ustedes utilicen para realizar o elaborar esa cartilla, ¿sí? No importa. Ya le comprendí. Ya, tenía sí. esa dudita de forma. Gracias, profe, muy amable. Vale. Dice, describa cómo deben ser utilizadas la utilización de los carriles por parte de los conductores de los vehículos automotores. Entonces me voy y escribo en una vía de 2 carriles, un ejemplo, de 2 carriles de doble sentido de circulación, cada vehículo tiene que pasar por su carril, ¿cierto? En una vía de 3 carriles con un solo sentido de circulación, eso me lo dice la norma. En una vía de 4 carriles, ¿cómo debe hacer su circulación? Eso me lo dice a mí la norma. ¿Cómo así, profe? Claro, en una vía de 3 carriles, el de la derecha es lento, el de la izquierda es rápido y el del centro es para adelantar. Eso es lo que me dice a mí la norma. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros con respecto a este punto que está aquí. Y el punto que a ti me dice, realice 5 dibujos a normas para transitar en bicicleta. 5 dibujos, ¿cómo así? Sí, claro. Entonces, por ejemplo, con todos los elementos, una bicicletica con todos los elementos puestos, el casco, las rodilleras, los guantes protectores. Eso puede ser una imagen, ¿cierto? Puede ser una imagen. Otro puede ser que una carretera aquí, la ciclovía por acá, puede ser la otra imagen. Otra, un peatón respetando las normas de tránsito, o sea que hay una señal de tránsito y está respetando las normas de tránsito. ¿Dónde lo voy a encontrar yo? En el artículo 96, si mal no estoy, me dice a mí todo lo que debe cumplir un ciclista, que deben de andar en fila, no pueden andar tirados abiertos, tienen que ocupar un carril en caso de que va a utilizar la vía. Te dibujo la vía, entonces como no hay ciclovía, traslado el ciclista a la vía y lo coloco en un carril, o sea que todos los carros atrás tienen que ir parados porque el ciclista va ocupando su carril. Entonces, eso sería la forma de desarrollar esos 4 puntos, ¿sí? Si no dibujan, no importa, consigan las imágenes y péguenlo. La idea es hacer algo estético, algo bien que se pueda mostrar. ¿Por qué? Porque recuerden que estamos creando competencia. Primero que todo, se van a grabar ustedes el desarrollo de la cartilla y les va a quedar como guía en caso alguno que quiera realizar una cartillita por ahí para temas de seguridad vial. Listo, una vez lo hago, lo descargo y lo monto en el ambiente virtual. ¿Me hice entender? Disculpe. Sí, profe, gracias, muy amable. Listo, vale, sí, señor. Tenía duda con respecto al término de cartilla. Listo, Ya vale. comprendí, gracias, muy amable. Vale, listo, bien. Señor Gustavo, ¿va a preguntar algo? No, señor, tal vez levanté la mano sin darme cuenta. No. Bueno, listo, Gracias, señores. muy amable. Bueno, Gracias, señores. profe. Bueno, señores, entonces nos vemos la próxima. Perdón, el señor Carlos. Buenas noches. Levantó la mano el señor Carlos, pero como que... Qué pena, no le había quitado el
Listo, señor el Luis. silencio. Vale, listo. Buenas noches para todos. Buenas noches, señor Luis. Profe, una consultica. Lo que pasa es que cuando yo entro a evaluaciones ahí en la plataforma, me salen 3 evaluaciones. Esas son referentes a las 3, A ver. a las... Luis, es que no te ingreses por allá. Tienes que ingresarte y hacer, sí, claro, esas son las 3 evaluaciones, pero tienes que ingresar a cada una de las actividades, ¿cierto? Para que no te vayas a embolatar, porque si no vas a tener, te va a hacer falta información para contestar. Entonces no vas a saber esta evaluación si pertenece a la actividad número 1, a la actividad número 2, y te puede quedar difícil para tener los argumentos para contestar la evaluación. Entonces, siempre que vayas a ingresar, no ingreses de una vez a las actividades, a las evaluaciones en total. Ingresa es actividad por actividad. Ok, bueno, señor, muchas gracias. Listo, señor. Bueno, señores, entonces que pasen buena noche y vamos adelantando entonces las actividades. Ya saben mi número telefónico, lo pueden encontrar en la página, me pueden escribir, que a cualquiera le he contestado. Ayer lunes festivo le contesté a varios ahí, no se preocupen por eso, no tengo planeado nada por ahora. Vale, profe, feliz noche, gracias. Vale, que pasen muy bien, descansen.